Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos llegando al final de estos webinars programados. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Los saluda desde el back Stephanie Gómez y estamos hoy con Francisco Briano, como todos los jueves en los que hemos estado. Bueno, hoy tenemos audiencia del sur de Latinoamérica, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y algunas otras personas de otros países que siempre se conectan y nos acompañan porque están deseosos de aprender. El tema de hoy, 10 preguntas frecuentes sobre la integración de Power Series Neo y Pro. Están bastante interesantes. Bueno, yo no salgo ya en cámara porque tengo un ojito malo y no quiero que se asusten, quiero que tengan una muy buena imagen mía todo el tiempo. Así que bueno, nada, La número uno, la número uno. Como siempre, el webinar queda grabado, va a estar en nuestro canal de DSS Intrusión, ya los demás están cargados, me demoré un poquito, he tenido bastante trabajo, pero bueno, ya estamos otra vez en orden y seguimos adelante. ¿Listo? Francisco, es todo tuyo el escenario. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, Stephanie. Como siempre, un gusto saludarlos. Hoy día, un día frío, día de sombrerito, así que vamos a ver con qué los acompañamos. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes hoy. Hoy día tenemos un tema bien interesante que normalmente lo mostramos, pero vamos a entrar un poquitito más en detalle para los proyectos de integración, especialmente dando foco en las capacidades de integración y el tipo de proyectos que se puede afrontar con una solución ya completamente integrada. Por favor, las reglas de la casa siguen siendo las mismas. Cualquier duda, queja, sentimiento, poema, comentario, chiste, se escucha bien, no se escucha bien, Francisco estás más flaco, Francisco estás más feo, cualquiera de ellas, en un mensajito en el chat vamos a ir haciendo nuestro mejor esfuerzo ahí para contestarlas en tiempo y forma. Y por favor, si es que durante la presentación hay cualquier duda, simplemente ahí por el chat y Stephanie nos va a ir acompañando con las preguntas, o si es que yo las leo, también les Claro que voy a ir indicando. no, yo estoy aquí para colaborarles, entonces van haciendo las preguntas que como yo ya conozco la presentación de Francisco, las voy colocando en los momentos justos para complementar como la información. ¿Listo? Ok, entonces, vámonos. La primera pregunta más frecuente que encontramos sobre el tema de integración está relacionada con, ok, suena súper bonito, pero ¿qué se puede integrar? ¿O qué vamos a definir como integrar? Y vamos a definir integrar como el concepto de tener distintas tecnologías de seguridad, las cuales las puedo hacer interactuar entre ellas para resaltar alguna funcionalidad o solamente tomar las funcionalidades de cada uno de estos pilares y establecer una solución de seguridad completa para un cliente. En este caso, cuando hablemos de integración, estamos hablando de una unión entre el sistema de control de acceso, un sistema de intrusión y también un sistema de CCTV o de videovigilancia. En el caso de las líneas de producto de ACI, cuando estamos hablando de control de acceso, estamos hablando específicamente de Cantex. Cuando estamos hablando de intrusión, estamos hablando de las líneas Neo o Power Series Pro. Eso no quiere decir que haya otros paneles que no se puedan integrar, pero sí vamos a ver un poquitito más adelante que tanto Neo como Pro tienen una característica específica que les permite realizar la integración a un muchísimo menor costo y al mismo tiempo con una ventaja operacional importante. Y desde el punto de vista de video, Exact. Exact, que es un producto muy dúctil que nos permite tener interacción ya no solamente con las cámaras propias de Johnson Controls, sino que ya con un universo de más de 5.000, cerca de 6.000 cámaras, no solamente propias de Johnson Controls, sino de cualquier otro fabricante, e integrarlas a un sistema completamente de control y de gestión. Adicionalmente a esto también le podríamos integrar inclusive paneles de fuego para tener una solución aún más completa. Primero, segundo, ¿cuáles vendrían a ser las ventajas de integrar? Porque, ok, tengo
Un sistema de control de acceso normalmente lo tengo separado de la alarma. Se puede entender que al momento de tenerlo integrado voy a generar automatismo. Pero el tema de las ventajas de integrar lo vamos a analizar desde dos puntos de vista. Siendo el primero desde el punto de vista del integrador. Si es que yo soy la persona que estoy integrando un proyecto. ¿Qué ventaja tengo ahí? Primero, aumentar mis ingresos. ¿Por qué? Porque voy a tener más canales de ingresos al mismo proyecto. Ya no solamente voy a postular o voy a licitar solamente la parte de intrusión, sino que también voy a poder interactuar con video, control de acceso o inclusive paneles de fuego. Vamos a ver muchísimos más clientes, los cuales no atendíamos antes, y obviamente vamos a tener un aumento en las ventas, ya que vamos a tener distintas cadenas de servicio dentro de las cuales podemos dar soluciones de seguridad y transformarnos ya no solamente en un integrador normal, sino que prácticamente en un consultor de tecnología para nuestro cliente. Desde el punto de vista del usuario final, del usuario de la plataforma, la característica principal del Complete Solution está en la administración simplificada y efectiva. Ya no voy a tener cada sistema con su interfaz independiente, sino que voy a tener una sola interfaz. En este caso del Complete Solution vendría a ser la interfaz de Entrapaz, desde la cual voy a poder comandar tanto el panel de alarmas como el sistema de video. Obviamente, cada uno de estos sistemas por sí solo tiene interfaces de administración, las cuales también pueden convivir en caso de falla y las puedo ocupar como backup. Por ejemplo, yo podría tener un panel integrado hacia un sistema de Cantex, el cual lo voy a gestionar, armar el panel, desarmar el panel, bypassear zonas, generar automatismo, todo lo que nos permite la integración. Y aparte, en caso de que haya algún problema de conectividad con la integración, tener ya sea un Power Manager o un servidor de DLS listo para gestionar el panel de forma remota, sin ningún problema. Por lo tanto, tenemos administración y controles remotos en múltiples sabores, por así decirlo. Y obviamente, una ventaja sustancial que encontramos en estos tipos de sistemas es la escalabilidad, ya que vamos a ir creciendo dentro del sistema integrado a medida que lo vayamos necesitando. Vamos a ver un poquitito, un par de slides más adelante, cuáles son las capacidades a las que puedo llegar. Y vamos a ver que un solo sistema integrado con una licencia de Entrapaz puede escalar hasta tener 100 paneles de intrusión integrados. Eso no quiere decir que el Entrapaz tenga sí o sí que también tener video o control de acceso. Lo podría ocupar simplemente como una interfaz de gestión para los paneles. Entonces, también vamos a ver que es cambiar un poquitito el chip de la cabeza y empezar a ver las soluciones como lo que realmente son. Una solución, la cual puede ser modular y escalable al requerimiento que yo tenga. La tercera pregunta, ¿cómo se ejecuta todo esto de la integración? Y aquí es donde hay una diferencia sustancial entre Power Series Pro, Power Series Neo y el resto de los paneles con los cuales hemos trabajado. Normalmente esta integración yo la podría hacer, si es que aquí no tengo un Neo, sí, lo podría hacer con un Power Series o inclusive lo podría hacer con una Maxis. ¿Cuál es el punto? Tanto Power Series como Maxis, la integración hacia el sistema se realiza mediante un módulo específico. En el caso de el Power Series Neo, perdón, en el caso de Power Series estamos hablando del módulo IT100, que es un conversor hacia módulo serial. Y desde el serial iríamos conectados directamente al controlador de acceso, por lo tanto lo requeriría. La misma instalación por serial es muchísimo más cara de realizar que lo que vamos a ver en Neo. Mismo caso ocurre con Maxis, que además de ser un panel que ya está de salida, al momento de integrar vamos a necesitar un módulo específico que va a convertir el serial en IP para poder integrarlo. Entonces estamos incurriendo en un costo superior. La ventaja de Neo es que el módulo de integración, lo que vendría a ser el IT100 de Power Series o el módulo propio de Cantex para integrar, ya viene embebido en el comunicador.
tanto en Neo como en Pro. Y cuando hablamos de Pro, inclusive en el comunicador que ya viene integrado en la placa de Pro. Y de ahí en adelante, todo el proceso de integración ocurre ya no directamente por serial, sino que es todo por IP. Por lo tanto, este comunicador habla un protocolo específico de integración, que es un protocolo que si ya han participado de los webinars anteriores, les va a sonar bastante conocido. Es textualmente el protocolo ITV2. ¿Me pueden decir por ahí, por el chat, de a dónde se acuerdan o dónde hemos hablado específicamente del protocolo ITV2? Díganmelo ahí, ya sea por el chat o por una pregunta, por favor. Por mientras, aquí tenemos una imagen, lo que era el módulo IT100, y tenemos el módulo de Neo. Como les decía, esta integración ya completamente generada por red o por IP nos va a permitir gestionar ya no solamente los KT o los controladores de acceso que tengan acceso a red, sino que también poder interactuar con el sistema de campo. Y el sistema unificado del Entrapass, que es el software, en este caso, es el que va a permitir generar acciones o comandos con cualquiera de los sistemas, o también estos automatismos. Por ahí no veo ningún comentario de nadie diciéndome de dónde se acuerdan del protocolo ITV2. Creo que no vieron los webinars anteriores. Es que no se los digo. Si se recuerdan, el protocolo ITV2 específicamente es el protocolo mediante el cual, cuando utilizamos el aplicativo Connect Alarm, podemos generar acciones desde el servidor sobre el panel. Por lo tanto, la mayoría de las acciones que se pueden hacer mediante el Connect Alarm con un panel se pueden realizar también de manera local desde un Entrapass hacia el mismo panel, sin ser obviamente el tope de acciones, sino que inclusive se pueden generar mayor cantidad de automatismo en el panel de alarma. Un automatismo muy común que se utiliza es que en un sistema integrado, ante una alarma de fuego, por ejemplo, del panel de alarmas, el Entrapass le envía la señal a todos los controladores de acceso o los controladores de las puertas de que se liberen las puertas y automáticamente se activa un preset de las cámaras para que éstas ejecuten un paneo para encontrar dónde se está produciendo el fuego. O así también se puede generar un sinfín de automatismos propios para, o por ejemplo, ante la apertura de una puerta específica, que una cámara genere un preset para ir a firmar quién es la persona que está entrando. Otra característica importante que tiene este circuito de red o este diagrama de red de integración es que obviamente vamos a tener acceso a todos los aplicativos móviles. Aquí estamos mostrando específicamente los aplicativos móviles de Entrapass, ya que estamos ocupando a Entrapass como una opción base de integración, pero inclusive dentro del sistema integrado, al mismo tiempo, aprovechando la ventaja que tenemos en Neo o en Pro con los comunicadores versión 5, vamos a poder estar integrados hacia este Complete Solution y al mismo tiempo también vamos a poder estar integrados hacia el sistema de Connect Alarm. Por lo tanto, ya no solamente podemos tener el panel integrado hacia esta solución, sino que podemos llegar a tener hasta 4 integraciones funcionando en paralelo, incluido Complete Solution, Connect Alarm, Control4, etc. Capacidades de integración. Por ahí lo habíamos conversado. Si es que vamos a ocupar como núcleo de integración Entrapass de Cantex, vamos a ver que ahí podemos integrar hasta 100 sistemas de alarma. Estoy hablando 100 paneles. Vamos a poder integrar hasta 128 servidores de video, servidores de XAC, 100 paneles de incendio simplex y obviamente la cantidad de controladoras propias que soporte el mismo Entrapass, ya que es el software nativo de Cantex. Por lo tanto, aquí hay una oportunidad bien importante, si es que lo que se necesita en un proyecto, por ejemplo, de un proyecto de barrio cerrado, es simplemente una interfaz gráfica como la que nos brinda Entrapass, dentro de la cual se pueden hacer inclusive gráficas de un sitio y dispersar los sensores dentro de la gráfica.
para poder controlar estos paneles, nos puede servir como una opción de bajo costo para administración para una cantidad máxima de hasta 100 paneles de alarma. Y además ya tengo el pie puesto adentro de ese proyecto para poder ir, de forma posterior, ir agregando control de acceso o en su efecto ir agregando distintos servidores de video para integrar nuestra solución completa finalmente. La pregunta a la que más apunta el webinar del día de hoy es, ok, entonces, desde el punto de vista de integración, tengo dos paneles muy importantes hoy día, de los cuales hemos hablado bastante. Tenemos Neo y tenemos Pro. ¿Cómo decido cuál de los dos ocupar? Porque comparten muchas características en común, pero lo importante para este tipo de proyectos es saber qué nos va a diferenciar. Y la primera diferencia importante y relevante es recordar que Power Series Neo es un panel de seguridad grado 2, a diferencia de Power Series Pro, que es un panel de seguridad grado 3. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un panel grado 2 y un panel grado 3? Un panel grado 2 está orientado para lugares de mediano o baja ocurrencia de una intrusión y está dedicado a detener intrusos o a detectar intrusos con leve conocimiento de paneles de alarma y acceso a algunas herramientas de intrusión. Cuando hablamos de un panel grado 3, estamos hablando de lo que se conoce vulgarmente dentro del estándar como seguridad bancaria. Por lo tanto, vamos a entender que Power Series Pro es un nivel de seguridad superior a lo que vendría a ser Neo, ya que está orientado a lugares de mediana o alta posibilidad de ocurrencia de una intrusión. Pero Francisco, esto suena a que Power Series Pro es más caro que Neo. La verdad es que aquí se produce algo muy interesante. Una de las características que tenemos en Power Series Pro es que la placa ya incorpora el comunicador. Por lo tanto, hay casos muy interesantes donde si es que el mismo proyecto lo atendemos con Power Series Pro en relación a Neo, la solución total, completa del sistema es inclusive más barata en Pro que en Neo. Por lo tanto, el diferenciador no es el precio en sí, sino las capacidades técnicas o las capacidades de utilización que vaya a tener el cliente. Vamos a orientar también la decisión entre Neo y Pro a el tamaño de la instalación. No estoy diciendo que para una instalación estándar de una casa no sea posible ocupar Pro, sí, pero uno de los lugares donde principalmente brilla Power Series Pro es en lugares donde necesitamos tener una área de cobertura, ya sea de cableado o de inalámbrico, muchísimo más grande. Y eso es lo que nos lleva a la pregunta número 5. Número 6. Ya a veces me confundo con los números. Está orientada a qué tan grande puedo hacer una instalación con Power Series Pro. Obviamente podríamos instalar el kiosco de la señora Juanita de la esquina, una instalación cableada de 2 zonas. Sí, lo podemos hacer. Pero también podemos hacer una instalación muchísimo más grande. Una de las características importantes que tiene Power Series Pro es, al igual que la Maxis, tener estos módulos, que son los HSM 3204CX, que nos permiten replicar el bus de datos. Y con esto obtener mayores distancias. Si se fijan aquí en la parte inferior, en el bucle 2, van a ver que aquí tenemos 800 pies hasta el primer CX, y desde este CX hasta el último tenemos 12.000 pies. ¿Alguien se acuerda por ahí cuál era la distancia máxima de cableado de bus de datos en Neo? Si no se acuerdan, se las digo muy simple, era 300 metros. Y aquí, solamente en el primer lazo ya tenemos 300 metros. Estableciendo lazos con dispositivos 3204CX, podemos llegar a que un lazo de bus puede medir más de 4 kilómetros. Estamos hablando de 12.000 pies más 1.000 pies de conexión entre el panel y el primer CX, y del último CX hasta el último dispositivo de bus. Por lo tanto, tenemos 4 kilómetros de cable. Es un poquito más, pero seteemos los 4 kilómetros. Y la otra característica importante
es que cuando hablamos de un panel Pro no estamos hablando únicamente de un lazo de detectores CX, o sea, de módulos CX. Si estamos hablando de un panel, por ejemplo, un HS3148, que es el, perdón, 3248, que es el panel de 248 zonas, podemos tener hasta 8 lazos de dispositivos expansores de bus CX. Los módulos expansores de bus, cuando hablamos de un lazo de este tipo de módulos expansores, estamos hablando de simplemente 4 que van a tener una distancia de cableado desde el panel hasta el primero de hasta 1000 pies, 300 metros, y luego entre ellos puedo tener hasta 4000 pies, y desde el último hacia el último módulo, que podría ser, tal como muestra la gráfica en la parte superior, un teclado o en su defecto un propio expansor de zona, podríamos tener 1000 pies adicionales. Si es que lo pensamos, la verdad es que podríamos tener el panel en el centro y como tenemos 8 lazos, podríamos tener un formato de estrella en 8 direcciones distintas para cubrir completamente un radio de más de 4 kilómetros a la redonda. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una instalación grande, ya no solamente estamos hablando de un galpón, a excepción de que sea un galpón de 4 kilómetros, claramente, pero ya estamos hablando de cosas muy, muy grandes. Pero insisto, esto no quiere decir que no nos sirva también para instalaciones pequeñas. ¿Y qué otra característica conservamos muy importante dentro de Neo y de Pro? Muchos de ustedes son muy versados o tienen mucho conocimiento en instalar o configurar una 585 o algún panel de DSC de alguna de las series anteriores, un 585, un Power. ¿Qué es lo más interesante que tiene DSC desde este punto? Es que la configuración del panel en sí, ya sea del Neo o del Pro, sigue los mismos conceptos básicos que tú vas a encontrar en la programación de un 585. Por ejemplo, si es que nos vamos a un Neo o a un Pro, la ubicación para configurar o deshabilitar el TLM en el panel es exactamente la misma que vamos a ocupar en el 585, siendo el menú 015 opción 7. Por lo tanto, la diferencia de programación que vamos a encontrar entre programar un 585, entre programar un Power, entre programar un Neo o programar un Pro, si bien existe, es una diferencia bastante pequeña y hay muchas de las características que se programan inclusive de la misma forma. La única diferencia vendría a ser la cantidad de dígitos que permite, por ejemplo, una zona, lo cual es muy obvio ya que en serie Power teníamos hasta 64 zonas, pero si ya nos pasamos a Neo, ya estamos hablando de paneles con un máximo de 128 o inclusive 248 zonas en Pro. Por lo tanto, al escribir el número de una zona, ya no solamente voy a utilizar 2 dígitos, sino que voy a ocupar 3. Y así sucesivamente. Pregunta número 7. Y esta es bien interesante porque está muy específica para Power Series Pro. ¿Qué hay del anti-masking? El anti-masking es una característica normalmente muy propia de los PIR que tiene que ver con que el sensor es capaz de detectar cuando su lente está siendo cubierto, ¿no? Cuando tiene alguna máscara. Y la posibilidad que tiene PowerG es informar la ocurrencia del anti-masking de uno de los sensores que tienen la capacidad de anti-masking. Mucho ojo, en Pro, el anti-masking sobre PowerG es una característica propia de Power Series Pro, no específica para Neo. ¿Okay? Pero aquí hay algo interesante. Acabo de decir que es una característica propia de los PIR. Pero, ¿qué pasó aquí? Tenemos un magnético que tiene funcionalidades de anti-masking. Si ya han participado en los otros webinars, saben exactamente a qué me refiero, pero vamos a decir específicamente que la capacidad anti-masking que tiene este magnético tiene relación en que el sensor enrola el campo eléctrico único de este magneto, ya que si es que yo le acerco un segundo magneto para tratar de bypassarlo o de hacerlo tonto, por así decirlo, va a detectar que es un campo eléctrico distinto y me va a generar una emergencia de masking. El anti-masking es algo que nos puede evitar muchísimos problemas. Tenemos un cliente global el cual maneja tanques de oxígeno
y en uno de sus sitios aquí en Chile hace un par de meses, gracias a la detección con un PG9994 que se le activó el masking, pudo ver que un funcionario de la bodega estaba apilando tanques de oxígeno en un lugar que no estaba permitido, corriendo el riesgo de una explosión, porque es un lugar donde había mucha temperatura. Y gracias a Dios, mediante el masking de la zona, se pudieron dar cuenta que el operario de la bodega estaba haciendo eso y se pudieron tomar las medidas preventivas antes de que ocurriera algún accidente. Pero realmente, si no se hubieran dado cuenta de ello, el accidente posible habría sido gigantesco. Entonces, todas estas funcionalidades adicionales te presentan un valor agregado, no solamente al instalador, sino que finalmente también al cliente. Una ventaja importante también que nos presenta Power Series Pro, algunas de estas también están en Neo, es la posibilidad de ocupar sirenas inalámbricas. Cuando estamos hablando de un proyecto de este tipo, muchas veces se necesitan sirenas adicionales. En Neo estamos limitados a las sirenas PowerG o a sirenas cableadas desde un contacto del PGM. En Pro sí tenemos la oportunidad de, obviamente, también utilizar estas sirenas PowerG, sino que también poder utilizar el buzzer de los detectores de humo para que sigan la cadencia de la sirena. Y hay una funcionalidad adicional que encontramos en Pro, que es que en Power Series Pro existe una definición de zona específica para las sirenas adicionales, que es esta nueva definición 107. Esta definición 107 no solamente va a aumentar el caudal de potencia del PGM al cual estoy conectando la sirena, sino que de manera muy interesante va a invertir el pulso. Recuerden que normalmente los PGMs dentro de DSC siempre emiten un pulso negativo, lo cual muchas veces desde el punto de vista eléctrico no es muy amigable con las sirenas, ya que normalmente se le termina poniendo un relé para contactar a la sirena, para invertirle la polaridad. En el caso de Power Series Pro, si es que yo tengo el PGM definido como sirena externa, este pulso pasa a ser directamente positivo. Entonces me ahorro la necesidad particular de tener un relé o de preocuparme de alguna otra forma de invertir el impulso. ¿Qué otra característica para este tipo de instalaciones o este tipo de proyectos tenemos con Pro? Tenemos la posibilidad de trabajar también claramente con el módulo Wi-Fi. Este módulo está orientado específicamente a ser una herramienta del técnico para que el técnico se pueda conectar directamente a la placa, ya sea desde un teléfono móvil, desde una tablet o en su defecto directamente desde un PC. El concepto es que este access point es un access point que está orientado a la seguridad. Por lo tanto, él emite un solo SSID y el cual, donde este SSID puede aceptar solamente un cliente, ya que este módulo tiene normas de ciberseguridad. No es una interfaz para que el panel se transforme en Wi-Fi y se pueda integrar con otras cosas o pueda reportar al centro de monitoreo vía Wi-Fi. No, esto es una herramienta del técnico para facilitar la configuración. Y en pocas palabras quiere decir que el técnico puede ir a terreno simplemente con el módulo y su teléfono y con eso puede conectar el módulo, realizar los pasos de configuración necesarios para que éste funcione y luego desde su teléfono manipular el 100% de la configuración del panel. En pocas palabras, es tener un DLS en cualquier dispositivo móvil. Y llegando ya a la última pregunta, este es un caso de éxito bastante interesante que hicimos con un integrador aquí en Chile. Esto es la radio base de una empresa de telecomunicaciones. Una radio base es un sitio de antenas, está en el fondo obviamente en una locación remota, y ellos partieron con varios conceptos interesantes, y uno de ellos es el concepto de los anillos de seguridad. Ellos pudieron hacer no solamente la seguridad al interior de la radio base, que es en el fondo una, una caseta, podría decirlo así, de 4 por 4 metros, sino que también desde la caseta hacia el exterior
un perímetro e inclusive posterior al perímetro para poder detectar gente que se va acercando a esta radiobase. Al interior de la radiobase se estableció un kit estándar. Ellos lo hicieron con Neon en su momento y esto lleva ya un par de años funcionando. Al interior hay un panel Neo con un teclado LCD, con un transceptor y obviamente un comunicador para poder integrarse. Dentro de la radiobase tienen detectores de humo con calor, un par de magnéticos y detectores sísmicos también. Lo interesante es cómo integrando con otras tecnologías, por ejemplo, ya teniendo un PIR exterior, ya no solamente desde la caseta estamos cubriendo el interior, sino que tenemos un segundo anillo que es desde la caseta hacia afuera. Luego de eso, la misma radiobase al exterior tiene un cerco que bordea completamente la construcción. En ese cerco, ellos tienen, al ser exterior, PG9312 y también tienen un sistema de barreras. Y aparte, esa puerta tiene control de acceso. Lo interesante de la barrera es que en el caso específico de este proyecto se hizo con una barrera de un tercero que se transmitía hacia el panel PowerG mediante exactamente otro 9312. Pero también es muy importante que ya está disponible un nuevo producto dentro de la línea de SC que van a ser directamente estas barreras exterior, ya sean de 65 o de 100 metros, de la marca Optex, que van directamente ya con el transmisor PowerG incorporado y que transmiten de manera inalámbrica hacia el panel mediante PowerG. Está disponible en dos modelos, el PG9200AX y el PG9350SL, siendo el 9200 la barrera de 60 metros y el 9350 la barrera 100% inalámbrica de hasta 100 metros. Y inclusive este mismo cliente tiene un nuevo anillo de seguridad, un tercer anillo de seguridad, donde él ya tiene integración directa con video y es donde él puede detectar mediante analíticas propias de video con Exact la posibilidad de que alguien simplemente se está acercando hacia la radiobase. Esto es una tecnología que a ellos en particular les ha significado un gran ahorro y les ha permitido proteger, por ejemplo, en la zona de Temuco o en la zona mapuche, el acceso a sus radiobases. Entonces, muchachos, no sé si es que hay alguna duda, queja, conocimiento, o sea, comentario. Por favor, háganmelo saber. Por ahí, por Nada, el chat. Francisco. Hoy estuvieron bastante calladitos, no tengo ninguna inquietud, o creo que tú te estás superando como presentador y ya está tan claro que no tuvieron ninguna duda. O estoy hablando demasiado rápido y nadie me entiende. No, Que pues es te lo que me entendí yo preocupa. que no soy ingeniera, te entendí yo que no soy ingeniera y que no tengo que instalar esto. Claro, estos chicos creo que están en un nivel súper mega alto. De todas maneras, comentarles, bueno, que esto va a estar en YouTube y en YouTube hay otros tipos de, digamos, de videos sobre este mismo tema también. Entonces, por ahí lo pueden ver, 5 cosas que no sabías de Power Series Neo, 5 cosas que no sabías de Pro, como para complementar la información. Claro, también están nuestros webinars del Connect Alarm, de Power Manager, como soluciones de gestión remota, y un sinfín de horas de entretención con Stephanie y Francisco, Correcto. aburriéndolos en base a comentarios. Mira, sí tengo algo interesante que les puedo mostrar, que me llegaron hace poquito. ¿Tú alcanzas a ver la camarita ahí? Sí, ese es el detector nuevo, ¿no? Sí, este es, ya lo habíamos visto, de hecho lo mostramos en un par de webinars anteriores, que estamos trabajando en una nueva máscara para los dispositivos PowerG. Habíamos mostrado anteriormente que este iba a ser el nuevo magnético, lo que ustedes conocían como el PG9945. Ya tiene una nueva máscara. Y ahora se integra a esta nueva familia el PG9922, que era el discriminador de ruido para rotura de vidrio, que también puede discriminar temperatura o diferencial de luminosidad.
también con su nueva máscara. La verdad es que los he estado probando y la experiencia ha andado muy, muy bien. Aunque ustedes no lo crean, ya no ocupo vasitos plásticos aquí en la oficina por cualquier razón. El otro día textualmente me pasó que, obviamente, manitos tontas, venía con un vaso con agua, caminando, se me deslizó, explotó el vaso en el piso y obviamente el sensor de rotura de vidrio empezó a reclamar de que se rompió el vaso. Entonces la verdad es que andan muy bien, tienen muy poquitos falsos positivos, lo cual es muy interesante para un detector de rotura de vidrio, lo cual es muy, muy interesante. Entonces es Francisco, algo que por vamos aquí a ver tenemos una prontito. pregunta. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Pero, ¿sabes? Sergio nos pregunta que, pues, que está utilizando su primera Pro. ¡Felicitaciones! Ujú. ¡Bravo, bravo! Pero pregunta que cómo encuentra el gráfico de resistencias para grado 3. Es una muy buena pregunta. El gráfico de resistencia está directamente en el manual. No te vas a la zona, al formato de cableado, está en las primeras 10 páginas del manual. Ahí está específicamente puesto cuál es el formato de resistencia que vas a utilizar. La pregunta es muy interesante porque nos lleva a otra idea propia que tiene PowerShell. Al ser grado 3, estas borneras que ustedes ven en la imagen son borneras de zona grado 3. ¿Qué significará que una zona sea grado 3? Eso quiere decir que dentro del mismo lazo de cable, ya no solamente vamos a poder transmitir los 4 estados base, que vendrían a ser abierto, cerrado, falla y tamper, sino que en el mismo lazo vamos a poder incluir, al agregar una tercera resistencia, un quinto estado. Entonces, dentro del mismo lazo de cable vamos a poder tener abierto, cerrado, falla del cable, tamper o el masking que tenga el sensor. Esto se transforma en una solución muy interesante, especialmente en comparación con otros fabricantes, que muchas veces tienen igual o mayor cantidad de zonas que las que tienen nuestros paneles, pero esas zonas son simplemente o si bien grado 1 o grado 2. Por lo tanto, si yo tengo un sensor cableado que puede informar el tamper o el masking como un contacto distinto, vamos a tener que un sensor te va a terminar ocupando 3 zonas. En el caso de Pro, al ser la zona directamente grado 3, esos 3 enlaces de zona que vendrían a ser en cualquier otro panel, los puedes llevar a una sola zona dentro del panel Pro. Entonces, es una muy buena pregunta, pero respondiendo específicamente, el gráfico está directamente en el manual, si no, te lo envío en un mensajito. No hay ningún problema. Muy buena pregunta de Sergio, un abrazo grande. Pero parece que por ahí no hay más dudas. No hay más dudas, Francisco, eso es todo. Muchas gracias a todos por su acompañamiento el día de hoy, por estar presentes. Y bueno, ya estamos llegando al final. Solo nos queda un tema pendiente que es soluciones verticales. El Sí, que es el próximo, próximo tema. Y no es el próximo jueves, es en 15 días. es en 15 días exactamente. Exactamente. Y luego de eso ya probablemente también vamos a tener alguna novedad específica relacionada con PM360, Nuevos productos. Vale. nuevos productos. Exactamente. Vale, Francisco. Entonces, estamos atentos. Muchas gracias a todos. Cuéntenle a sus amigos, vayan y vean los videos y estamos atentos. Por ahí Sergio tiene otra pregunta. Sergio, si Sí, quieres, le puedes escribir directamente a Francisco o no sé si Francisco quiera solucionarla no, no, aquí. no hay pregunta. No hay problema, la respondemos al tiro. Sergio nos indica que le pasa que con las Pro a veces se demora un poquitito más en levantar el aplicativo que una Neo. La razón es muy simple. La cantidad de variables que tiene que leer el servidor sobre el panel son muchísimas más. Entonces, hay un poquitito de delay, pero la verdad es que a nivel operacional no es tanto como nos indicas en el mensaje, o sea, son más de un par de minutos. Pero sí hay un poquitito más de delay en cuanto a darlo de alta en el servidor, pero una vez que se da de alta, el funcionamiento es exactamente igual. Eso sería, muchachos.
Si es que Bueno, tienen cualquier duda, ahí está mi correo, está el correo de Stephanie también. gracias. Cualquier duda, nos contactas. Chao, Francisco, que estés muy bien. Gracias a todos. Chao, que tengan un Bye. excelente día. Un abrazo a todos.